Si alguna vez has visto algún meme de yoyos, lo más seguro es que haya sido tu primer contacto con el mundo del anime, y esto haya sido muy raro. Pero no raro tipo ay qué curioso, sino raro tipo porque este tipo tiene un fantasma musculoso que grita nombres de marcas italianas mientras golpea a otro tipo con pelo de brócoli. Y lo peor es que te gustó, porque Yoyo no es una serie normal, nunca lo fue y jamás quiso serlo. Estamos hablando de una obra creada por Hirohiko Araki, un señor que claramente no vive en la misma realidad que nosotros. Un tipo que mezcla filosofía, moda, música occidental y referencias bíblicas con poses imposibles y combates que funcionan más como partidas de ajedrez que como peleas típicas de anime, y sin embargo funcionó. Pero claro, si estás aquí no es por JoJo's Bizarre Adventure en general, no, estás aquí por algo más específico, algo más peligroso, algo que honestamente muchos consideramos el punto más alto de toda la franquicia, y estamos hablando de Steel Ball Run. Y antes de que alguien diga sí, bueno, es otra parte más de JoJo, no, error, gravísimo error. Steel Ball Run no es otra parte más, Steel Ball Run es literalmente un reinicio espiritual, un cambio de paradigma y un ok, vamos a hacer esto bien ahora por parte de Araki. Porque sí, después de 6 partes donde vimos vampiros, hombres del pilar, stands cada vez más rotos y personajes que parecen sacadas de una pasarela de Milán bajo efectos secundarios, Araki dijo: ¿y si ahora hago una obra maestra? Y eso es lo que hizo. Pero vamos por partes porque esto tiene contexto. Steel Ball Run se publicó originalmente en 2004 en la revista Weekly Shonen Jump. Y sí, la revista tenía donde viven monstruos como One Piece o Naruto. Pero aquí viene el plot twist, y es que esta parte no encajaba. ¿Por qué? Pues porque Steel Ball Run es demasiado madura. No es una historia de que me hago más fuerte y derroto al malo. No, es una historia sobre ambición, redención, patriotismo enfermizo y espiritualidad. Y básicamente sobre qué tan lejos estás dispuesto a llegar por un objetivo. Tan distinto era que terminó mudándose a una revista seinen, Ultra Jump, donde Araki tuvo libertad total para hacer lo que le diera la gana. Y cuando le das libertad a un genio, pasan cosas peligrosas. Ahora hablemos del concepto base porque aquí ya empezamos fuerte. Steel Ball Run es una esencia, una carrera de caballos a través de Estados Unidos. Y sí, eso es, una carrera de caballos en el siglo XIX. Pero claro, siendo yoyos esto no puede ser una simple carrera. Es una excusa narrativa para construir unos mundos más complejos, simbólicos y mejor escritos del manga. Cada etapa del recorrido no es solo un lugar físico, sino que es un escenario diseñado para poner a prueba a los personajes, con desiertos, montañas, pueblos olvidados y cada sitio tiene una intención narrativa y visual clarísima. Y aquí es donde entra algo clave, que es el cambio de tono. Y si vienes de partes anteriores de yoyo donde todo está exagerado, colorido y a veces hasta absurdo, Steel Ball Run te pega una bofetada, porque aquí todo se siente más real, más pesado o más humano. La violencia duele, las decisiones importan y los personajes ya no son solo arquetipos cools, son personas rotas intentando avanzar. Y en el centro de todo tenemos a 2 figuras que definen lo que significa ser protagonista en JoJo, Johnny Joestar y Jiro Zeppeli. Pero tranquilo, que es lo que destripamos en el siguiente apartado porque aquí hay mucho para analizar. Aunque más que nada nos vamos a centrar solamente en el primer capítulo del anime porque de esto va este vídeo. Así que habrá alguna referencia al manga pero no habrá ningún spoiler, así que tampoco comentéis ningún spoiler por ahí abajo. Y ahora volvamos a lo importante, que es el impacto, porque Steel Ball Run no solamente fue bien recibida, fue considerada por muchos fans como la mejor parte de toda la saga, y no lo digo en plan me gusta más, no, lo digo en plan mejor desarrollo de personajes, mejor construcción del mundo, mejor narrativa y mejores peleas. Es el momento en el que JoJo's deja de ser esa serie rara y pasa a ser literatura gráfica seria. Y claro, durante años esto fue solo cosa de lectores de manga, hasta que llegó el momento que todos esperábamos, la adaptación del anime, y aquí es donde entra el drama. Porque adaptar Steel Ball Run no es cualquier cosa, no es como adaptar una parte anterior, esto es jugar en otra liga, es animar caballos constantemente, lo cual ya es un infierno técnico, mantener un nivel narrativo altísimo y respetar el tono más adulto y además cumplir con las expectativas de una comunidad que lleva años diciendo que esto es lo mejor de JoJo. Y si a eso le sumas que las plataformas como Netflix se meten en medio de la ecuación, pues bueno, digamos que la cosa se complica un poco. Porque cuando tienes entre manos una obra maestra, lo único que quieres es que alguien la trate como contenido para binge watch sin alma. Y aquí es donde empieza el problema. Pero eso es lo que dejamos para más adelante, porque antes de hablar de cómo Netflix puede cargarse una joya, primero hay que entender por qué esta obra es literalmente una de las mejores cosas que ha perdido el anime y el manga. Y créeme que cuando empecemos a analizar a sus personajes, sus decisiones, sus silencios y hasta los malditos frames, vas a entender por qué la gente está tan obsesionada con esto, y por qué duele tanto cuando alguien lo hace mal. Así que ahora sí, ahora es cuando dejamos de hacernos los nostálgicos intensos y empezamos a hablar de lo importante, por qué Steel Ball Run es tan buena. Y no es solo porque la historia está interesante, eso lo puede decidir cualquiera. Aquí vamos a hablar de dirección visual, narrativa, simbolismo, psicología de personajes y esos pequeños detalles enfermizos que hacen que esta obra pase de ser un manga bueno a esto debería estudiarse en universidades. Y lo primero de todo es el arte, ya que hay que hablar de claro. Hirohiko Araki en Steel Ball Run entra en su prime absoluto. Si en partes anteriores ya se notaba su obsesión con la moda, las poses y la estética, aquí directamente se desata. Pero no son solo dibujos bonitos, es dirección visual inteligente. Aquí hay viñetas donde los personajes ocupan espacios incómodos, donde el fondo parece tragarse la escena y donde la perspectiva
narrativa está ligeramente torcida y todo esto tiene una intención. Y un ejemplo clásico es Johnny en su silla de ruedas, pequeño, casi perdido en la inmensidad del paisaje americano. Y ese encuadre no es casualidad, es narrativa visual diciéndote este tipo está roto y el mundo es demasiado grande para él. Y luego conforme avanza la historia, Johnny empieza a ocupar más espacio en las viñetas, más presencia, más control, más poder. Y eso no es dibujo, es el lenguaje cinematográfico en formato manga. Y ahora vamos con el chico estrella, Johnny Joestar. Y te voy a decir algo que igual te rompe el cerebro, pero para mí Johnny es probablemente el peor protagonista moralmente hablando, y al mismo tiempo el mejor escrito. Porque Johnny no es un héroe, no empieza como uno y ni siquiera quiere serlo. Johnny simplemente es un tipo egoísta, frustrado y envidioso y está completamente destruido por dentro. Un ex jinete prodigio que lo tenía todo y lo perdió por culpa de una bala que lo dejó paralítico. Y aquí viene lo importante, la mayoría de protagonistas shonen serían tipo voy a superarme, voy a ser el mejor y voy a proteger a todos, pero Johnny es más bien quiero volver a caminar y me da igual lo que tenga que hacer para conseguir. Y eso lo hace peligrosísimo, porque su motivación no es altruista, es personal y es casi obsesiva y ahí está la magia. A lo largo de la historia Johnny evoluciona, sí, pero no se vuelve bueno de golpe, va tomando decisiones cuestionables, a veces incluso egoístas y no voy a decir mucho más porque ya sería spoiler del manga. Pero es horror narrativo porque te obliga a pensar. Y ahora pasamos con el Goat, Jiro Zeppeli. Si Johnny es el conflicto, Jiro es el alma, un personaje que en cualquier otra serie sería el protagonista, carismático, fuerte, con principios claros y con objetivo noble, además de una presencia que roba cada escena, pero aquí no, aquí es el acompañante y eso es brillante porque Jiro funciona como mentor, amigo, y su relación con Johnny no es la típica, ya que simplemente son dos tipos raros intentando entender el mundo, uno enseñando sin darse cuenta y el otro aprendiendo sin admitirlo, y hay momentos donde Jiro falla, donde duda, donde no tiene respuestas y eso lo humaniza muchísimo. Es un tipo intentando hacer lo correcto en un mundo que no siempre recompensa eso. Y ahora hablemos de lo que muchos vienen buscando, que son las peleas, pero si esperas más fuerte gana, sal de aquí. En Steel Ball Run las peleas son estrategia pura, son puzzles, son situaciones donde el entorno importa, las peleas tienen limitación y el que piensa mejor gana. Aunque en este primer capítulo de Netflix hemos visto muy poquito sobre peleas en Steel Ball Run, ya que creo que simplemente hemos visto a Jiro pegándole a un ladrón y a Johnny pegándole a un tío random por la calle. Y obviamente eso simplemente es el inicio del anime porque no representa las peleas que vienen a continuación, pero eso lo dejamos para otro vídeo cuando salgan más capítulos de esta gran serie. Y ahora lo que realmente eleva todo Steel Ball Run y son los temas, porque esta parte no va solo de ganar una carrera, va de cosas mucho más pesadas como que es la redención, hasta dónde llega el patriotismo antes de volverse fanatismo, y el fin justifica los medios y si puedes cambiar tu destino o solo adaptarte a él. Y todo esto está metido sin que la serie se vuelva pesada, no hay monólogos eternos explicando la moral y las decisiones hablan por sí solas. Y claro, siendo yo la comunidad no se iba a quedar quieta, hay teorías que llevan años circulando, como que Steel Ball Run es una reinterpretación espiritual de toda la saga, que Johnny representa la evolución definitiva del JoJo imperfecto y que ciertos elementos religiosos no son casualidad sino estructura narrativa. Y lo interesante es que muchas de estas teorías sí que encajan, porque Araki escribe de forma suficientemente ambigua como para permitir múltiples lecturas, pero suficientemente sólida como para que ninguna se sienta absurda. Por lo que Steel Ball Run no me parece solo bueno por su historia, sino que me parece bueno porque cada frame tiene intención, cada personaje tiene conflicto, cada pelea tiene cerebro y cada decisión tiene peso. Es una obra que respeta tu inteligencia como espectador y eso en el anime no pasa tan seguido, por eso duele tanto cuando alguien la adapta mal, pero tranquilo porque ahora sí vamos a meternos en el episodio 1 y ahí es donde empiezan los problemas. Y aquí llegamos al punto crítico, ese momento donde solo el fan de Steel Ball Run se sienta, respira hondo y dice por favor que no la caguen, porque el episodio 1 no es solo un inicio, es una declaración de intenciones, es el equivalente a que alguien entre a tu casa, mire todo lo que amas y tú digas como rompas algo te rompo yo a ti. Y el episodio comienza y ya hay algo raro, no hay ese tono exagerado, explosivo, casi memeable de partes anteriores de JoJo's Bizarre Adventure. Aquí todo es más contenido, más serio, más western. Hay pasajes abiertos, colores más apagados, una sensación constante de polvo, calor y silencio, y si el opening está bien hecho, debería transmitir exactamente eso. No estamos en una historia de superhéroes, estamos en una travesía y eso para muchos ya es un choque. Porque sí, hay fans que ven JoJo's por el caos, por los memes y por el hora, y aquí eso tarda en llegar, y cuando llega no es igual. La primera escena importante es Johnny, en el suelo, en silla de ruedas, y esto es clave, porque JoJo siempre nos presentó protagonistas imponentes desde el inicio. Jonathan era noble, Joseph era carismático y Yotaro era muy intimidante. Pero Johnny no, Johnny es vulnerable y hay un detalle técnico preciso aquí.
el encuadre. Si el anime está bien dirigido, Johnny debería verse pequeño, casi perdido en la escena, porque el mensaje es claro. Este tipo ya perdió, y entonces pasa el momento, ese momento que todo fan estaba esperando ver animado. Aparece Jiro Zeppeli con su caballo, su presencia y sus malditas bolas de acero. Y aquí ocurre una de las escenas más importantes de todo Steel Ball Run, que es el giro, la rotación. Johnny ve las Steel Balls y algo en su cuerpo responde. Sus piernas se mueven por primera vez en mucho tiempo, y al menos para mí ese momento sí está bien adaptado, porque no se siente épico, no se siente exagerado, se siente mágico, porque no entiendes qué está pasando, pero sabes que es importante y Johnny también lo sabe, y ahí nace su obsesión. Y aquí es donde la serie hace lo que muchos animes tardan 10 episodios en hacer, y es define el motor del protagonista. Johnny no quiere salvar el mundo, no quiere ser el mejor, no quiere venganza, quiere volver a caminar. Y eso lo cambia todo, porque convierte la historia en algo íntimo, personal y dolorosamente humano. Y desde ese momento todo lo que Johnny haga va a girar alrededor de eso. No importa quién caiga, no importa qué tenga que hacer, él quiere volver a levantarse, y entonces se presenta la carrera, la Steel Ball Run, una competición a través de Estados Unidos con un premio absurdo y participantes de todo tipo. Y aquí es donde el episodio 1 tiene que hacer malabares narrativos, introducir el mundo, presentar las reglas, mostrar personajes secundarios y mantener el interés del espectador. ¿Y lo hace? Pues para mí, ciertamente sí, porque al menos para mí cada participante no es solo un corredor, es una amenaza potencial, o un aliado, o un problema futuro, y eso genera tensión desde el minuto 1. Pero aquí me pongo exigente. Hay momentos del manga que no pueden fallar en el anime, y si los arruinan hay guerra. Johnny mirando las Steel Balls con fascinación, y la animación del giro está muy bien lograda. Se siente hipnótica, rara, casi antinatural, y eso es exactamente lo que debería ser. Pero lo mejor no es la animación, sino la reacción de Johnny. Ese microsegundo donde no entiende nada, pero siente algo. Ese qué está pasando aquí, y ese instante está bien hecho, muy bien hecho. Y aquí sí se nota que alguien entendió el material original. Y ahora la escena más delicada de todo el episodio, Johnny moviendo las piernas. Esto podría salir increíble o ridículo, y por suerte para mí salió bien. No hay exageración, no hay slow motion necesario, no hay gritos. Es sutil, casi incómodo y eso es perfecto, porque es una victoria, es una posibilidad y eso cambia todo. Y ahora hablando de Jiro Zeppeli, y aquí había bastante miedo por parte de los fans, mucho miedo, porque Jiro no es un personaje fácil, es carismático pero raro, serio pero payaso y sabio pero idiota a veces. Y si te pasas en ese equilibrio lo rompes, pero aquí funciona bastante bien. Su presencia es fuerte, su diseño impone y su actitud transmite que es más de lo que parece. Y lo más importante es que en este primer capítulo no lo sobreexplican, porque Jiro sigue siendo un misterio y eso es clave para la continuidad de la serie. Y ahora hablamos de algo que es complicado, que es el ritmo del capítulo, porque claro, 40 minutos suena poco, pero Steel Ball Run tiene mucho que contar, y aquí hay división clara. Parte del fandom dice que perfecto porque fluye bien y otra parte dice que van demasiado rápido. Pero después todo eso dio igual cuando nos enteramos de que Netflix no iba a sacar capítulos semanales, sino que iba a sacar uno cada mucho tiempo cuando le apeteciese, que de eso hablaremos ya en el siguiente bloque. Y con esto llegamos al cierre del primer episodio y al inicio de Steel Ball Run, y aquí es donde el episodio tenía que cerrar con un golpe en la mesa, y lo hace, pero no del todo, sino que visualmente está bien, escala bien, se siente grande pero le falta algo, un poquito de tiempo para respirar porque todo pasa muy seguido y muy comprimido, y esto le quita un poco de impacto, pero no es un fallo grave, pero en una obra sí se nota un poquito. Pero en general tenemos un episodio que entiende el material, respeta los momentos clave, presenta bien a los personajes y tiene una buena base visual, pero también a veces va un poquito rápido en algunos puntos, no siempre deja respirar la escena, y a veces subraya emociones innecesariamente, pero como conclusión es un muy buen inicio, pero no perfecto, y es un Steel Ball Run da un poco de miedo porque el potencial está ahí, pero también hay algo de riesgo. Y ahora sí que vamos a pasar con lo que duele, lo que quema, lo que hace que medio fandom de JoJo's esté como bro, ¿por qué siempre lo mismo? Y porque sí. Puedes tener el mejor manga del mundo, puedes tener una dirección artística increíble, personajes complejos, narrativa sólida, pero si la distribución es un desastre te cargas todo. Y aquí entra el villano inesperado de esta historia, que es Netflix. Pero vamos a dejar algo claro desde el inicio, Netflix no es el demonio, no arruinan todo lo que tocan ni mucho menos, pero con JoJo tiene un historial que hace que la gente ya esté en modo psicópata. Y el caso reciente más claro fue con JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, porque ahí hicieron algo que sinceramente debía ser ilegal en términos de experiencia de fan. Y es dividir la serie en bloques muy separados. En lugar de sacar un episodio semanal como toda la vida, dijeron te suelto 12 episodios de golpe y luego desaparezco muchos meses, y esto parece buena idea pero no lo es. El modelo de ver todo de golpe funciona para series normales, pero anime y especialmente JoJo vive de otra cosa. Teorías semanales, memes, discusiones y expectativa. Y cuando sacas todo de golpe matas eso. Es como si en lugar de vivir una experiencia te la comes de una sentada y te olvidas en una semana. Y eso fue exactamente lo que pasó con JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean.
Ocean, una parte que en el manga es brutal, pero sin pena ni gloria en el mainstream. ¿Por qué? Porque nadie hablaba de ella. No había conversación sostenida, no había hype, debido a que todo salió de golpe y todo esto se resumió en muy poco tiempo. Era literalmente sale, te la ves, la comentas unos días y sigues viendo otra cosa. Y eso para la gente que no ha visto Steel Ball Run también es letal, porque Steel Ball Run no es solo una historia, es experiencia y es análisis, es gente volviéndose loca con teorías, sobre todo los que no han visto el manga, de qué significa este símbolo, por qué este personaje hizo esto, o esto conecta con partes anteriores, y si matas el ritmo de conversación matas la mitad de la obra. Y aquí es donde muchos no entienden la gravedad del asunto, no es solo no me gusta cómo lo sacan, no, es que afecta directamente el impacto cultural. Mira lo que pasó con otras series como Attack on Titan, con episodios semanales y hype global constante, pero con Steel Ball Run están haciendo totalmente lo contrario que hicieron con Stone Ocean. Aquí están adaptando diferentes tramos de la carrera, que te dicen que te van a ir soltando a lo largo de los años, pero que no te dicen ni fechas ni nada. Y esto obviamente hace que pierdas el hilo de la continuidad de la serie. Porque sí, está bien que te den el tramo entero de la carrera de golpe para que tú puedas ir especulando y haciendo teorías de los siguientes tramos, y tengas ese hype de qué va a pasar a continuación, pero lo que no puedes hacer es darme un episodio de unos 40 minutos y después decirme que ya saldrá la siguiente parte si eso en un futuro. Porque literalmente con esa técnica matas la obra por completo. Porque no sé cuánto tiempo tengo que esperar hasta poder ver la siguiente parte, y aunque el primer capítulo haya sido bueno, obviamente no me voy a acordar en el futuro cuando salga la siguiente parte. Y esto no es nuevo, el fandom de JoJo lleva tiempo diciendo lo mismo, por favor no lo hagáis otra vez, porque ya vimos lo que pasa y ya vimos cómo una parte increíble pierde relevancia, y lo peor es que no es culpa del contenido, sino que es culpa de cómo se presenta. Y aquí viene lo más irónico, porque Netflix invierte dinero, mucho dinero, y hace marketing y tiene los derechos, pero luego decide ignorar cómo funciona el consumo de anime. Es como tener un Ferrari y usarlo para repartir pizzas. ¿Funciona? Pues sí. ¿Y tiene sentido? Pues no. Y hay una teoría bastante aceptada en la comunidad, y es que Netflix no entiende el momentum semanal. Ese momentum que hace que un capítulo se vuelva tendencia, un personaje se vuelva meme o una escena se vuelva historia. Y sin eso, Steel Ball Run pierde una de sus mayores armas, que es el impacto progresivo, porque esta historia no explota de golpe, se construye y necesitas tiempo para sentirlo. Yo entiendo que la intención principal de Netflix y su objetivo es que tú estés viendo el mayor tiempo posible su contenido en su página y que por eso te sacan los capítulos de golpe o más largos, de manera apresurada sin tener todo el contenido acabado para ir pudiendo sacar de manera más seguida. Pero eso se está cargando la industria de yoyos. Y aquí viene la verdad, el mayor miedo no es que la animación pueda ser mala en las siguientes partes, ni que corten escena, ni que cambien cosas. El mayor miedo es que Netflix haga que nadie hable de la serie, que pase como, salió Steel Ball Run, está bien, y ya, porque eso sería el peor final posible para una obra así. Y Netflix no tiene un problema de calidad, tiene un problema de enfoque, y cuando aplicas ese enfoque a algo como Steel Ball Run, el riesgo no es que salga mal, el riesgo es que pasa despercibido, y créeme, una obra así no merece eso. Y ahora sí, después de todo esto toca cerrar y entender por qué a pesar de todo Steel Ball Run sigue siendo una de las mejores cosas que existen. Y llegamos al momento final, ese momento incómodo donde te das cuenta de que llevas 20 minutos hablando de Steel Ball Run como si fuera una religión, y lo peor es que tiene sentido, porque sí, Steel Ball Run no es solo otra parte de JoJo, es ese punto en el que una obra deja de jugar y empieza a decir cosas incómodas, cosas humanas y cosas que si te pones a pensar demasiado igual no te deja dormir muy tranquilo. Porque al final del día, cuando quitas los caballos, las peleas, los stands y las poses imposibles, lo que te queda es esto, una historia sobre personas rotas. Johnny no es un héroe clásico y nunca lo fue, es un tipo que empieza en el suelo y que no busca salvar el mundo. Busca salvarse a sí mismo y en ese proceso hace cosas que te hacen dudar, que te hacen cuestionarte y que te hacen pensar si yo estuviera en su lugar sería mejor. Y eso es algo que muy pocas series se atreven a hacer, porque si algo deja claro Steel Ball Run es que el destino es lo de menos. Lo importante es el camino, las decisiones, los errores y las veces que te levantes y las veces que no puedes hacer. Y esto conecta directamente con Johnny, porque sí, quiere volver a caminar, pero lo que realmente cambia no son sus piernas, es su forma de ver el mundo. Y luego está Jiro, ese personaje que empieza como el típico carismático que hace trucos con bolas de acero, y termina siendo uno de los personajes más importantes emocionalmente en toda la franquicia. Y cuando entiendes eso te das cuenta de que Steel Ball Run no va de quién gana la carrera, sino que va de quién vale la pena al final del camino. Y aquí es donde hay que decirlo sin miedo. Steel Ball Run es el punto donde JoJo Bizarre Adventure deja de ser solo entretenimiento y se convierte en algo más profundo, más arriesgado, más adulto. Es la parte que demuestra que JoJo puede ser absurda, y sí, pero también puede ser brillante. Y claro, después de todo esto, después de entender lo que es esta obra, lo que representa, lo que transmite, es imposible no volver a lo mismo. Netflix, ¿por qué no estamos hablando de cualquier serie? Estamos hablando de algo que necesita tiempo, espacio, conversación, y si eso se pierde no es que la serie sea peor, es que la experiencia se rompe. Porque al final, el miedo no es que Steel Ball Run sea mala, porque es algo muy difícil y casi imposible. El miedo es que no se sienta, que no tenga impacto y que no genere conversación.
adicción, que no se convierta en ese fenómeno que debía ser, y eso sí que sería una tragedia. Pero hay esperanza porque también hay que decirlo, si algo ha demostrado JoJo's a lo largo de los años es que siempre encuentra la forma de quedarse en la cabeza de la gente, siempre hay escenas, siempre hay momentos y siempre hay personajes que trascienden, y Steel Ball Run tiene muchos de esos. Así que si llegaste hasta aquí, primero gracias, y segundo prepárate, porque si hacen esto bien va a estar semanas pensando en Johnny, meses recordando a Jiro y años diciendo, hostia, esto sí era cine. Y si has llegado hasta aquí, déjame las bolitas de acero en comentarios para que yo sepa que has llegado. Y pásate por mi canal para ver el resto de mis vídeos de anime o por mi canal principal Todo un Geek para ver mis series animadas y películas.